capítulo 17 de 1 de Samuel. Vamos a comenzar a leer a partir del verso 32. Que dice de esta manera: Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Amén. Amado Dios y buen Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que en esta noche vamos a compartir. Te pedimos, Señor, que el poder de tu Espíritu, Señor, venga a nuestras vidas, Señor, y que tú nos hables a lo profundo de nuestro corazón. Señor, te pedimos que toda distracción, Señor, y todo pensamiento que vaya contrario a tu voluntad, Señor, quede anulado en este momento. Y te pedimos, Señor, que tú seas glorificado, Señor, en esta hora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nosotros lo que estamos leyendo tiene que ver con el momento en donde David tenía que estar cuidando las ovejas de su padre, pero en un valle, en el valle de Ela, se estaba llevando adelante un desafío, porque no se estaba llevando adelante una batalla. Estaba en la víspera. La víspera es el momento anterior de cualquier momento, de cualquier situación. Estaba en la víspera de la batalla, pero no había batalla, no porque faltara oponente, sino que faltaba quien peleara esa batalla. Oponente había de sobra. Había un ejército grande lleno de filisteos, y dentro de los filisteos había uno que ellos tenían, era un paladín que se llamaba Goliat. Y este hombre, dice la palabra de Dios conforme a la Escritura y según los estudios que habían, este hombre medía más de 3 metros y estaba todo vestido con una tremenda armadura, y una armadura que sería imponente. Y estaba en ese momento de batalla, y dice que por 40 días en el valle de Ela, de un lado el ejército de los filisteos y del otro lado el ejército de Dios, el ejército de Israel. Y nosotros vemos que en el medio había un valle. Y la palabra, cuando estudiamos la palabra Ela, el valle de Ela, está hablando de un roble, está hablando de un árbol, está hablando de algo que uno dice: ¿qué tiene que ver esto con la batalla? Porque en la antigüedad le ponían nombre a los lugares conforme a lo que se encontraba en ese lugar, y eso hacía que ese lugar tuviera una característica especial. Si nosotros vemos la característica de un roble es una madera muy noble. Del roble se hacen muchas tinajas para contener líquidos que son valiosos, y de ese roble también es un árbol que tarda mucho en crecer, pero cuando crece le puede dar mucha sombra y mucha protección a muchos animales. Entonces, nosotros, viendo de esta perspectiva, había un momento decisivo en el valle de Ela. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios no está solamente al azar. No es algo que Dios permite que se escriba, un adorno simplemente, sino que todo lo que está escrito, todo lo que sucede en el mundo, está permitido por Dios, y Él lo estableció porque hay una enseñanza de manera quirúrgica en cada detalle que Dios da en su palabra. Y nosotros vemos que de un momento a otro se comienza a ver una gran batalla, y de un lado estaban los filisteos, de otro lado estaban
el pueblo de Israel. Y vemos que este paladín durante 40 días está saliendo a la multitud del pueblo de Israel, del ejército de Israel, y le está diciendo en forma permanente: si hay alguien, si hay un hombre, que hay alguien que pueda enfrentarme, si este me puede enfrentar y me gana a mí, eso es lo que estaba diciendo el filisteo, si ustedes ponen a un hombre y pelea contra mí y me gana a mí, nosotros vamos a ser sus siervos. Pero si yo le gano a ustedes, a ese hombre de guerra que van a mandar, ustedes, la nación de Israel, van a ser mis siervos, van a ser mi esclavo. Y se estaba cumpliendo una palabra, la palabra que dice que el que es vencido por algo se constituye esclavo del que lo venció. Y se estaba desarrollando una gran batalla espiritual, pero también en el campo real de la naturaleza humana se estaba llevando adelante una gran batalla. Y esta es una batalla que se presentaba de Dios en Dios, porque dice la Escritura que este Goliat, cuando comienza a maldecirlo, lo empieza a insultar a David, lo empieza a insultar por sus dioses. Dice que lo insulta por sus dioses. Y David, él en ningún momento lo insulta, sino que solamente dice que él va a ser entregado en sus manos y que su carne va a ser comida para los animales, para las aves del cielo. Él no lo insulta como el otro está insultando, sino que tiene una actitud totalmente diferente, porque las herramientas que David tenía eran herramientas que Dios le había ido enseñando en toda su juventud, desde su infancia, en momentos comunes de su vida, en cosas que él vivía a diario, y Dios estaba formándolo a David. Y nosotros lo que podemos ver, que cuando él se enciende algo dentro de David, cuando llega a ese lugar, porque el padre lo tenía cuidando unas ovejas, y cuando llega al lugar encuentra a este filisteo que estaba gritando y estaba menospreciando al ejército de Dios y le estaba diciendo un montón de cosas, lo estaba humillando. Y David sabía el Dios que tenía. Y como él sabía el Dios que él tenía, eso lo enfureció a David. Y más lo habrá enfurecido verlo a todos los otros que eran del mismo bando y tenían supuestamente al mismo Dios. Y le tenían un terrible miedo a este filisteo. Le tenían un terrible miedo. Y esa nación que estaba parada delante del filisteo era la nación de Israel, que había sido dada en victoria un montón de veces por las manos de Dios, un Dios que se movía en lo sobrenatural, un Dios que hacía grandes proezas, un Dios que no necesitaba grandes guerreros. Lo único que necesitaba que los guerreros de él confiaran en que él le iba a dar la batalla. Y esto lo habrá enfurecido a David, alguien que conocía a Dios, alguien que dice la Escritura que era el dulce cantor de Israel, alguien que tenía esa confianza en Dios, porque cuando a él lo mandaban a cuidar las ovejas, ninguno de los hermanos venían a cuidarlo. Él andaba en el campo solo cuidando las ovejas. Por eso cuando viene y se presenta delante del rey, los vio tan atemorizados a todos, le dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno. ¿Cómo lo habrá visto? Con terrible miedo. A causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo, le dice. Alguien que no era formado en la guerra del mundo, pero sí había sido formado en la guerra espiritual. Y son dos formaciones diferentes. El que se forma en la guerra del mundo pelea con herramientas que el mundo ofrece. Y cada vez que va a pelear, como Saúl, no podía entender en su cabeza cómo un muchachito muy menudito tenía que pelear con un hombre de guerra, de muchos años de guerra, porque de su juventud él había peleado la batalla, este grandote y gigante filisteo, Goliat. Pero él nunca se había puesto una armadura para pelear, David nunca. Pero sí había
sido estrenado en el campo de batalla por Dios mismo. Nosotros tenemos que entender que en las tareas habituales que de manera común y diaria nosotros hacemos en nuestra vida, Dios nos está formando para el momento de la batalla. Nosotros a veces tenemos formatos de cómo Dios nos prepara para hacer las cosas, cuando en realidad cuando nosotros nos ponemos a pensar eso, Dios ya nos viene preparando desde nuestra niñez, desde nuestra infancia. Todo Él lo estaba preparando para un día, porque un día vamos a estar en ese valle de Ela, en ese valle en donde vamos a tener que transformarnos o en Ela, o vamos a tener que transformarnos en el pueblo de Israel que anda lleno de miedo. Por eso nosotros vemos que David, cuando le dice, Saúl le responde y le dice, no podrás tú ir contra este filisteo, porque David no tenía ni apariencia y tampoco tenía experiencia de guerrero. Él no tenía ni la apariencia de ser llamado a la batalla y tampoco tenía la experiencia de ser llamado a la batalla. Pero Dios había hecho una elección de David, no por sus cualidades en el campo de la guerra. Él había sido elegido por Dios, no porque sabía manejar una espada. La espada iba a venir más tiempo después, años después va a venir una espada en su mano. Iba a ser tan diestro con esa espada, que esa espada se iba a quedar pegada en su mano de tanta sangre que iba a correr. Pero eso iba a pasar tiempo, porque para manejar una espada, primero tenemos que aprender a manejar nuestro corazón. Porque si nosotros no aprendemos a manejar nuestro corazón, nosotros con una espada, con un corazón no formado en el campo de batalla que Dios nos permite, nosotros podemos hacer estrago con esta espada y podemos lastimar no solamente a los enemigos, sino que podemos herir aún a nuestros compañeros de batalla. Por eso nosotros tenemos que entender que David había sido formado en el campo, porque Dios había hecho una elección. Él estaba destinado a reinar sobre Israel. Él estaba destinado a unir toda una nación, no a dividirla, a unirla. Pero había que transformar el corazón de él. Y dice, cuando David se presenta delante de Saúl, Saúl lo menosprecia y le dice, tú no podrás. Pero era tanto el miedo de Saúl y tanto el miedo de todo ese ejército de israelíes que estaban todos atemorizados, que no le quedó otra, porque nadie hizo un paso al frente para ir a pelear. Así que a Saúl no tenía nada que perder. Si lo mataban a David, él se quiso ir a pelear contra Saúl. Como a veces sucede que hay gente que se lava las manos cuando ve a alguien tomar malas decisiones sin alcanzarle la palabra de la verdad y dejarlo que sigan caminando por el camino de la perdición. Muchas veces pasa eso. Hay gente que no se atreve a decirlo porque dice, tú lo hiciste. Cuando nosotros tenemos que salir a defender a esas personas que a veces van por caminos erróneos. Entonces vemos que David le responde a Saúl y le dice, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Le está diciendo, ni siquiera eran mías las ovejas. Tenía cosas al cuidado, pero no me pertenecían a mí. Pero que algo me pasaba, dice. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. La actitud de conocer al Dios que nosotros decimos amar hace que nuestra vida cambie con respecto a la mirada que todos pueden tener de Dios. Por eso la diferencia es que Dios nosotros creemos que tenemos en nuestro corazón o que Dios hemos recibido. Porque hay algo que tenemos que saber todos. Vos que estás mirando, amigo, hermano que estás mirando, cada uno de nosotros, cualquier ser humano sobre la faz de la tierra, se termina convirtiendo en el ídolo que adora. Te lo voy a volver a repetir.
cada ser humano, cada persona que hay sobre la faz de la tierra, practique algún culto religioso, tenga alguna creencia o directamente no crea, pero en realidad va a terminar creyendo. Nosotros nos terminamos transformando siempre en el ídolo al cual nosotros adoramos. Por eso hay gente que dice, yo amo a Dios, pero a mí lo que me gusta es el boxeo. Y se la pasa mirando boxeo. Y vos le hablás de la palabra y esa persona nunca te va a hablar de la palabra. Pero no le preguntes qué boxeador estuvo esta noche, o le decís, te sabe todo el ranking de pelea, o si vos le hablás a alguno de fútbol, te sabe todos los equipos argentinos, peruanos, venezolanos, Europa, la Champions League, todo de lo que nosotros nos imaginemos lo sabemos. Bueno, y cuando le hablamos de la Escritura no sabe nada, pero tampoco quiere aprender. Entonces, ahí lo que nosotros vemos es que donde está nuestro corazón, ahí siempre va a estar nuestro tesoro. Y David, que tenía el corazón de él puesto en Dios, él conocía a Dios y él lo amaba a Dios. Y él sabía que era un desprestigio para el Dios que él amaba, que el otro estuviera ahí todo durante 40 días buscando a un valiente y no lo encontró. ¿Y por qué se enojaba David? Porque es imposible. David pensaría, es imposible que ninguno se atreva a pelear contra teniendo el Dios que nosotros tenemos, le habrá dicho David. Porque más adelante la Escritura dice, porque Jehová no pelea con lanza, Jehová no pelea con carro, sino que Él pelea con su Santo Espíritu. Pero para llegar a esa determinación, nosotros tenemos que tener un conocimiento de Dios. Y David lo tenía porque él caminaba con Dios. Cuando él estaba solo en el campo y no le quedaba de otra, lo único que le quedaba era clamar a Dios. Él desde muy chico fue despreciado. Por eso hay un versículo que habla un salmo que dice, en pecado yo fui concebido. Por eso cuando vienen a buscarlo a David, viene el profeta Samuel a buscarlo a la casa, porque Dios le había dicho que en la casa de Isaí estaba el rey que él había escogido, que Jehová había escogido, y empieza a ver los hermanos, uno a uno, y nunca aparecía David. Y al último se tuvo que quedar y presionarlo a su padre, a Isaí, al padre de David, lo tuvo que presionar. Y le dice, ¿son todos estos tus hijos? Y el padre le dice, hay uno más. Dice. Es como diciendo, está la lacra, está el rezago, está ese que sobra, ese que no lo tengo en cuenta. Por eso hay un versículo que habla de que aparentemente David había sido concebido fuera del matrimonio de Isaí. Por eso él tenía ese rechazo que el padre había provocado en él y no le daba entrada, por eso lo tenía al final. Cualquiera que haya vivido estas circunstancias me va a entender. Aquellos que son como agregados a la casa, aquellos que son como que lo tienen, está llegado a la casa pero nunca se le habla bien. No sé si a alguien le pasó. Que todo lo que se le habla golpeando, palabras duras, palabras de desprecio. A ver, en vez de decirle, me alcanza eso, pásame eso, che, correte para acá. ¿Qué estás mirando? Te lo cambio. Cambiaba el televisor. O sea, algo así, pero en los tiempos de David. Pero David, que eso lo vivió desde su infancia, para él era un premio ir a cuidar las ovejas, porque no tenía que aguantar los 7 hermanos en la casa. Entonces estaba en el campo, y en el campo él le aprendió a cantar a Dios. En el campo él aprendió a amar a Dios, y en el campo él aprendió a conocer a Dios. ¿Y cómo lo conocía? En los momentos difíciles, cuando venía el león, cuando venía el oso a agarrar una de sus ovejitas,
una de sus corderitas, él le pediría ayuda a Dios y Dios le daba esa fuerza para poder romperle la quijada a un león, a un oso. Porque cualquiera de nosotros que vemos y conocemos o lo hemos visto en un circo, en un zoológico, estos animales no es que es un gatito, no es que es un perrito caniche toy, son animales grandes que nuestras manos no nos darían para agarrarle el cuello y mucho menos para desgarrarle la quijada. Pero esa fuerza y esa confianza Dios se la hizo tener a David en los momentos difíciles de su vida, de su infancia, porque Dios lo estaba formando. Estaba siendo golpeado su corazón desde la infancia. El desprecio lo visitó desde toda la vida a él. La soledad lo visitó toda la vida a David. Toda la vida. Porque Dios estaba tratando con el corazón de él. Por eso David era alguien que con el tiempo tuvo el corazón conforme el corazón de Dios. Porque hacía todo lo que Dios lo mandaba hacer. Porque él conoció a Dios en el momento de la lucha y de la prueba. Pero no en las grandes batallas, sino en las batallas diarias. Como nosotros, cada uno de nosotros vamos conociendo a Dios en los momentos difíciles, cuando te quedaste sin trabajo, cuando tomaste una mala decisión y parecía que la decisión que habías tomado antes había sido buena, pero los resultados y las consecuencias fueron tan malas que no te quedó otra que decir, no tengo que obedecer más, como dicen hoy, a tu instinto, sino que comenzamos a obedecer a Dios. David seguramente muchas veces él metió la pata soberanamente, pero él se fue entendiendo, por eso de muy joven él entendió que Dios, confiando en Dios de una manera u otra, para Dios no hay nada imposible. Si a él le pudo dar la victoria de un oso o de un lobo atacando a sus corderos, Dios también le podía dar la victoria contra este filisteo y él no sabía cómo lo iba a hacer. Por eso cuando Saúl lo viste con su ropa, lo viste con su armadura, dice que anda un poquito y le dice, yo nunca me puse esto, y se lo sacó y se fue con lo que él tenía. Porque el error más grande de cada uno de nosotros, vos que me estás escuchando, es querer ponerte ropa que no te cabe a vos, que no me cabe a mí. Dios a cada uno nos vistió con ropas diferentes. Cada uno tenemos una ropa distinta. Cada uno tenemos un ropaje y una vestidura exclusiva para cada uno de nosotros. Esa ropa se viene confeccionando desde nuestra infancia. Esta ropa se fue confeccionando desde en el entorno familiar que nacimos. Esta ropa se fue confeccionando en la infancia, en la adolescencia, en la adultez, en la relación matrimonial, en la relación con los amigos. Se fue formando esta ropa que nosotros cada uno tenemos. Por eso es algo ridículo que nosotros querramos pelear las batallas que Dios nos permite que tengamos frente de nosotros con ropa que le pertenecen a otro. Porque no vamos a poder ni siquiera usarla y ni siquiera son para nosotros. Tal vez no es de la talla, nos puede quedar chica o nos puede quedar grande y tal vez no podemos meternos adentro, pero esto necesita una capacitación y la capacitación dura muchos años en el Señor. Y fíjense en que David agarró lo que él tenía, agarró la onda, tomó unas piedras del lecho del arroyo que estaba seco y fue con su onda y peleó contra este gigante. David en ningún momento le tenía miedo. Y si le tenía miedo lo pudo dominar bajo el poder de Dios. Porque cada uno de nosotros, cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, siempre al principio vemos el tamaño de la situación. Pero cuando está el Señor muy presente en nuestro corazón y en nuestra mente, aunque sea muy grande el adversario,
nosotros podemos sacar fuerza de donde no tenemos. Por eso la palabra en el libro de Hebreos capítulo 11, cuando habla de esos grandes hombres de fe, habla que por la fe echaron en fuga ejércitos extranjeros. Porque la fe es la confianza que nosotros tenemos en Dios y es la práctica de lo que Dios nos enseña que hagamos. De eso es el conjunto de la fe de un hombre de Dios o una de mujer de Dios. Por eso David, cuando se presentó en ese momento de batalla, él ya llegó entregado para poder pelear y sabía que la victoria ya la tenía en sus manos. Porque no era la primera vez que le tocaba pelear en desventaja. Toda su vida peleó en desventaja. Toda su vida. Es más, imagínense en tener 7 hermanos mayores en el tiempo de David y que vos seas el hermano bastardo, el que no lo querían, pero iba a ocupar un lugar en el día de la herencia. Así que tal vez los otros iban a pensar que en algún momento había que sacarlo de la jugada. Y qué mejor lugar dejarlo entre medio de las fieras salvajes, para que allí las fieras salvajes se tomen el trabajo mío y yo me lavo las manos y desaparece de la herencia. Por eso nosotros no entendemos que aunque tu vida haya sido muy adversa, tu vida haya sido muy contraria y toda la vida hayas tenido luchas y cosas muy contrarias, esas cosas no fueron permitidas por el diablo. Esas cosas fueron permitidas por Dios para formarnos como somos hoy y para que hoy podamos tomar las mejores decisiones en Dios. Por eso David, en el momento de la batalla, él se dio cuenta, este es mi momento. Este es el momento de pasar la línea de estar toda la vida peleando y escondiéndome o peleando en el anonimato o salir a una batalla en donde todos se van a enterar que salgo a la batalla. Pero él no lo hizo por la publicidad, él lo hizo motivado por el amor a Dios que él tenía y por la bronca que le había agarrado con respecto a sus hermanos israelíes que no querían pelear con este Goliat, siendo paganos, siendo incircuncisos y teniendo ellos el Dios verdadero, el Dios que puede pelear cualquier batalla. A David le vendrían las historias cuando salieron de Egipto. A David le vendría la historia de cuando pelearon con gigantes y un viejito de 84 años sacó a los gigantes de Hebrón y les dio el lugar para que ahí plantaran la ciudad que más tarde se iba a llamar la ciudad de David, lo que era Jerusalén. Entonces, David le vendrían muchas historias cargadas de muchas cosas del pasado. Y como que esta gente no tomaba conciencia del Dios que tenían. De esta manera hoy en día sucede de la misma manera. Muchos hablamos de Dios. Muchos decimos gracias a Dios. Y otros tienen una costumbre de decir con el favor de Dios. Y otros hablan en la bendición de Dios según la nación que uno vaya recorriendo. Se utiliza mucho esto dentro del léxico común, el vocabulario diario. Pero es una palabra hueca y es una palabra que no tiene sustento. Porque las palabras que son solamente palabras no tienen ningún peso en el mundo espiritual. Porque las palabras que tienen peso son las que se empiezan a practicar. Por eso vamos a ver que más adelante, en un momento, los hermanos de David se acercan a él y le dicen, ¿qué haces aquí? Le dice uno de sus hermanos. David le había llevado comida. ¿Qué haces aquí? Yo conozco lo perverso de tu corazón, le dice. Y nosotros vemos que a veces nosotros nos vamos a encontrar con personas que vos le vas a estar haciendo un bien y ellos están pensando lo malo de vos. Pero David no se quedó parado ahí. Él siguió haciendo lo bueno. Porque él sigue hablando más adelante y dice, ¿y qué es esto? Dice, no, son solo palabras, dice David. Y ahí fue cuando se metió allá y le dijo, yo voy a pelear. Yo voy a pelear, no se preocupen. Ninguno desmaye su corazón. Yo voy a pelear contra este filisteo. Porque está ofendiendo al ejército del Dios viviente. Y en esa palabra, el ejército del Dios viviente, David
está poniendo las cosas en su orden natural. Ejército del Dios viviente. Y los israelíes estaban de este lado del valle de Ela, no se habían enterado nunca en su corazón que eran el ejército del Dios viviente. Como muchas veces nosotros somos hijos del Dios viviente, pero vivimos como que si el Dios que tenemos no es viviente, sino que es un Dios que está muerto. Pero nuestro Dios no está muerto, nuestro Dios está vivo y vive para siempre. Y de la misma manera nosotros tenemos que vivir. Por eso David toma una actitud y toma la decisión que hay en su corazón y la pone por obra. No solamente le dijo lo que iba a hacer, sino que él lo hizo. Por eso las cosas tienen dos partes. Cuando nace en nuestro corazón la intención de hacerlo y cuando nuestro propio corazón, después de estimularse por la palabra que hemos recibido, hace que nosotros la ejecutemos. Por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No significa que voy a leer la Biblia y eso a mí me va a provocar fe. Lo que te produce fe es practicar lo que la Biblia dice. Por eso nosotros tenemos que leerla para saber lo que a Dios le agrada, pero en la práctica nuestra fe va creciendo. Entonces nosotros nos damos cuenta que cuando a David es marcado en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1 que por la fe fueron puestos en fuga ejércitos extranjeros, vemos que David, él tenía fe. Y fe era confiar en lo que Dios decía. Y eso es lo que marca la diferencia entre alguien que dice que cree pero no hace y la diferencia del que dice que cree y hace. Solamente eso es la línea divisoria. Eso es solamente el valle de Ela. Ese es el valle en donde nosotros nos podemos transformar en ese gran roble. Ese gran roble que tal vez nos cuesta crecer poco a poco, pero si logramos echar buenas raíces, vamos a echar buena frondosidad y muchos se van a poder acoger debajo y vamos a poder darle sombra a muchos. ¿Qué es sombra? La sombra es poderle darle protección por medio de la Escritura, por medio de la dirección de la palabra de Dios, por medio de poder estar en momentos difíciles. De eso se trata. Pero si nosotros no podemos batallar en los momentos pequeños, mucho menos vamos a batallar en los momentos mayores. Por eso la Biblia establece que si nosotros fuéramos fieles en lo poco, podemos ser puestos fieles en lo mucho. Pero si no podemos hacer lo primero, tampoco lo segundo lo podemos hacer. Por eso David fue formado de a poco. David no cayó sentado en un trono el día que Samuel vino y lo ungió. Samuel lo unge y los únicos que estaban de espectadores ahí eran las ovejas, el cielo, la tierra. Pero lo más importante es que Dios había hecho una elección de él y Dios estaba presente cuando es ungido. Nadie más, Samuel y él, en la unción, en el momento de ser ungido. Pero pasaron muchos años hasta que este David se sentó en el trono del rey que había sido ungido. De la misma manera pasa con nosotros. Por eso cuando alguien viene y te quiere meter una mentira gigantesca diciéndote que tu tiempo, tu temporada, a partir de hoy, mañana te vas a levantar y ya todo lo que te hacía mal no te va a hacer mal, todo lo que te hirió va a dejarte de herir. Yo tengo una mala noticia para vos que me estás mirando y ustedes que están acá. Eso no va a pasar, porque nos va a seguir doliendo el corazón, vamos a seguir teniendo circunstancias y situaciones, pero si confiamos en el Dios que nos llamó, todas esas circunstancias nos van a ir formando para el gran día que solamente Dios sabe,
que vamos a tener que enfrentar a nuestro Goliat. Cada uno de nosotros tenemos un Goliat por delante. Y Dios sabe cuándo lo va a poner para que lo venzamos. Y no podemos usar la herramienta de ningún otro. La herramienta con que vas a bajar a ese gigante va a ser con la herramienta que toda tu vida Dios te formó. La herramienta que utilizaste. Y ese gigante no lo vas a vencer con espada. Lo vas a vencer con armas espirituales. Porque te vuelvo a recordar que las armas de nuestra milicia no son carnales. David no usó nada de lo que usó el ejército común. Él usó todo lo que tenía que usar un pastorcito de oveja. Porque Dios es de esta manera. Dios no utiliza nada de las herramientas del mundo para vencer a los gigantes que Él nos permite ponernos delante. Él usa herramientas espirituales que a cada uno de nosotros sabe cómo darlas. Cuando le dijo a Pedro, un pescador experimentado, le dijo que boga más adentro, que se metiera más adentro. En un tiempo que él sabía que no iba a pescar, o estaba establecido que no iba a pescar, y le dice que arroje la red. Y Pedro lo único que tuvo que hacer es hacer caso, obedecer. Y ahí vino esa recompensa, esa gran pesca milagrosa. A David le pasó lo mismo. No utilizó los rudimentos que todos usaban. Porque cuando nosotros nos dejamos guiar por la voz de Dios, por la voz de su palabra, las herramientas van a ser muy diferentes a las que todos utilizan. Es más, David se parecía hasta ridículo que iba a pelear. Se veía hasta ridículo delante del gigante. Y el gigante le decía, ¿acaso soy un perro que viene con un palo? Y más se enojó el filisteo contra él. Más se enojó este gigante Goliat. Pero David venía en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hoy en día nosotros venimos en el nombre de Jesús de Nazaret. El nombre que hay, que por sobre todo nombre, que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación. Lo que estaba haciendo en ese valle es lo que nosotros todos los días tenemos que tomar conciencia. Nosotros tenemos confianza, nosotros tenemos salvación solamente en Cristo Jesús. Nosotros no vamos a tener éxito por la economía. Nosotros no vamos a tener éxito por nuestra sabiduría humana, por nuestros conocimientos intelectuales. Las victorias para nuestras vidas van a venir si nosotros ponemos nuestra confianza verdaderamente en el que nos puede librar del mal, del que nos puede librar aún de la muerte. Solamente en Él tenemos que depositar la confianza. Yo sé que muchos de los que estamos aquí hemos peleado. Algunos con ositos, otros han peleado con osos, otros han peleado con leones, otros todavía no pelean ni con un ratón. Pero cada uno ha tenido su propia batalla, cada uno ha tenido su propia pelea. Y a veces los gigantes más grandes para derrotar no están afuera. A veces los gigantes más difíciles de derrotar los tenemos aquí dentro. Está dentro de nuestro corazón, dentro de nuestros pensamientos, dentro de nuestras emociones. Y tal vez ese gigante se presente casi todos los días y nos grita del frente. Nos grita, ¿habrá algún valiente ahí dentro que pueda enfrentarme? Y si me vence, yo me voy a rendir a él. Pero si yo lo venzo, él se va a rendir a mí. ¿Saben cuántos hijos de Dios se sientan en una banca, en una iglesia, cantan coritos a Dios y el gigante lo venció en ese día? Y se convirtió en el esclavo de ese gigante. Y hace años, décadas, están en la misma condición.
Yo creo que es el tiempo de que nosotros nos levantemos valientemente. Porque la palabra de Dios dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Si David no aprendía a dominar ese David que tenía que enfrentar al Goliat, no podía el día de mañana manejar un ejército gigantesco y todas las naciones de Israel y unirlas. Porque primero dice la palabra de Dios que el juicio siempre empieza por casa. Nosotros no podemos pretender tener victoria fuera de nuestro corazón, en nuestro entorno, en nuestra familia, en la gente, si primero nosotros no permitimos que Dios se transforme en el Dios de nuestra victoria y que nos ayude a vencer los Goliat que tenemos dentro, los Goliat que tenemos afuera. Porque es necesario poder decirle a Dios y confesar que no es con ejército, que no es con carro, sino con el Santo Espíritu de Dios. Yo sé que Dios va a usar esta palabra para despertarte. Porque en estos tiempos, muchos solamente lo que hacen es inflar el corazón del hombre, sin permitir que Dios trabaje en nuestro corazón. Y la palabra de Dios siempre habla de que nosotros tenemos que ir siendo trabajados por la palabra del Señor, porque nosotros nos tenemos que rendir a Dios verdaderamente para poder obtener las victorias que Él tiene para nuestras vidas. Pero tenés que creerlo con todo tu corazón. Yo no sé cuánto tiempo has estado peleando con tu Goliat. Cada uno tenemos un Goliat. Cada uno de nosotros tenemos un Goliat. Y cada uno de nosotros pensamos que lo vencemos. Pero David hizo algo. Dice David que cuando le pegó a Goliat con la honda, le pegó en la cabeza. Cuando le pega en la cabeza, Goliat cae de frente, con la cara contra el piso. Cae de frente, y cuando cae de frente, David no tenía espada, pero le sacó la espada al gigante que estaba caído y con esa espada le cortó la cabeza. El cortarle la cabeza tiene un significado natural para ese tiempo, pero también tiene un significado espiritual para este tiempo. Cuando a alguien se le cortaba la cabeza, significaba que le destruían toda la estirpe y que esa persona nunca más y ningún familiar más iba a ser procreado de él. Espiritualmente significa que cuando nosotros a algo le cortamos la cabeza, eso nunca más se va a levantar. Nunca más. Nunca más. Por eso cuando David hizo eso, si había alguien que después se convirtió en especialista en matar gigantes, fue David. Y toda la gente y los valientes de David que podemos ver en la Biblia, algunos mataban hasta de a 2 gigantes, porque él le enseñó la técnica. Y aún peleaba y le ganaba peleando en un foso, en pleno invierno, con la nieve hasta la rodilla, y le ganaban a los gigantes. Ellos habían encontrado la fórmula para matar los gigantes, pero era necesario matar el primero. Hasta que nosotros no matemos nuestro primer gigante, no vamos a poder seguir matando a los que vienen. Yo creo y confío en Dios. Este es el tiempo en donde Él nos va a enseñar primero a matar a los propios, los que tenemos adentro, esos gigantes que todavía no han sido vencidos, esos que tienen que ver con el orgullo, el ego, esos que tienen que ver con deseos a veces ocultos de carnalidad, a veces tienen que ver con el rencor, con la falta de perdón. Esos son gigantes grandísimos. A veces nosotros queremos salir a orar y que los demás nos escuchen, cuando en realidad adentro de nosotros tenemos que permitir escucharnos y que venzamos lo que está dentro de nosotros.
Por eso comencemos con los gigantes que tenemos cada uno en nuestro corazón, para poder salir a conquistar más adelante. David, si no conquistaba a través de este Goliat, era la etapa que tenía que pasar para que el día de mañana se le pusiera una corona de rey. El día de mañana iba a aprender a manejar una espada. El día de mañana. Pero primero había un gigante y había un valle. Siempre el Señor nos va a llevar a tomar decisiones en nuestra vida. Y esas decisiones van a cambiar todo el rumbo de nuestras vidas. David podría seguir siendo el pastor, el dulce cantor de Israel, pero nunca se hubiera conocido por el rey David, el que iba a venir el estirpe, el nacimiento, iba a venir el Mesías por su linaje. Por eso nosotros, si somos impulsados por el Espíritu Santo, si Dios te habla, hermano, amigo, si Dios te habla a que vivas en santidad, que mates la carnalidad, que mates ese Goliat que se llama carnalidad. Si Dios te está hablando y te hizo una promesa hace mucho tiempo, hasta que no mates ese gigante, no vas a poder obtener ese lugar que Dios tiene reservado para tu vida. Por más que busques las miles de excusas, tal vez siempre te quedaste en el valle de Ela. Siempre. Hace un montón de años que está en la iglesia y siempre está en el valle de Ela. Cuando se te presenta Goliat, te gruñe un poco, salí corriendo. Pero yo sé que en este tiempo Dios te va a dar eso que solamente Dios nos puede dar, que es la confianza, la fe, la esperanza para seguir batallando.